Exlibris presenta Escritores Exigentes. Saludos amigos, bienvenidos a Escritores Exigentes, el podcast que realizamos desde la editorial Exlibris. Te saluda Javier Lara. El príncipe rana o el rey rana es un cuento de hadas de los hermanos Grimm, escritores y filólogos alemanes que pasaron a ser célebres por sus cuentos para niños. Es un cuento que no ha dejado de adaptarse y de reconvertirse, aunque recientemente tenemos un título que intenta luchar contra esos tópicos de la rana en los cuentos. Su título es Arturo, la rana que soñaba con ser príncipe, libro surgido en una escuela de magisterio, es decir, futuros docentes que han forjado un cuento para niños conociendo sus necesidades e incluso poniendo la historia a prueba con el alumnado. Además es un libro que no surge de un único autor, es un esfuerzo colectivo de compañeros y que tuvo una presentación multitudinaria. Hoy queremos conocer el secreto de este éxito. Enseguida estamos, por lo tanto, con Carlos Moreno, uno de los creadores de Arturo, pero como siempre repasamos las redes sociales que en estos últimos días están que arden. Hemos hecho dos preguntas muy simples. Menciona el primer título de libro que se te venga a la cabeza. Y hemos leído títulos de toda clase y eso es muy buen síntoma, porque quiere decir que nuestros seguidores en las redes sociales son personas muy lectoras. También hemos hecho la siguiente pregunta: ¿prefieres el libro en papel o en digital? Aunque nos pueda parecer extraño, una gran mayoría lo prefiere en papel. Leemos algunas de estas opiniones. Por ejemplo, Jesús López: las letras escritas sobre esa superficie en blanco siempre guardan otras historias que marchan paralelas a la que estamos leyendo, y la historia se inicia cuando abres la ventana y te asomas para recorrer ese otro camino que se encuentra ahí fuera, entre las letras de un papel que ya no se encuentra en blanco. Sara Alonso: papel y sentir el tacto de cada página entre los dedos, para embriagarte de su aroma si se trata de un libro nuevo, o si es un libro viejo, volver a vivir juntos las aventuras de antaño. Óscar Lafuente nos dice: no está reñido, papel en casa, digital fuera, poder llevar una biblioteca en el bolsillo es una gozada. Manuela Naranjo: papel sin duda es más auténtico. Rafael Benjumea: papel, aunque sus letras también forman la palabra Apple. Me quedo con la versión en orden castellano, palpable y entrañable. Pilar Miranda: me encanta el papel, pero cuando te falla la vista y las manos no soportan el peso de un libro, hay que cambiar al electrónico. No pesa y puedes llevarte a todas partes. También ampliar el tamaño de las letras. Y Rita: en papel, no hay nada como sentir el tacto de las hojas de un buen libro. Y muchas opiniones más. Nos dejamos para el final una colaboración literaria, porque ya sabes que además de responder a las preguntas que hacemos tanto en las cuentas de Twitter como Facebook, puedes hacernos llegar tus textos y los leeremos en este podcast. Eso sí, deben ser textos breves, de un máximo de 50 palabras. Los puedes hacer a través de comentario en Facebook o mensaje privado. Hoy tenemos uno de Quima Castelló que leeremos para finalizar nuestro podcast. Estás escuchando Escritores Exigentes. Pues como te decíamos en la presentación, Arturo, la rana que soñaba con ser príncipe, es un libro infantil cuyos autores son Victoria Rojas, Marta Medina, Dani Moreno y Carlos Moreno. Son 4 alumnos de Magisterio de Educación Infantil del Centro Adscrito de Antequera y además miembros de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Se consideran apasionados por la literatura y por el mundo de los cuentos. Debutan con este primer libro y además el libro va completado por las ilustraciones de Laura Atero. Pero saludamos a uno de los autores. Carlos Moreno, bienvenido a Escritores Exigentes. Muchas gracias y buenas tardes. Carlos, ya ha pasado un par de meses desde que presentabais el libro, que salió a la luz en julio, y bueno, no sé si en
¿alguna ocasión hace un tiempo habíais pensado o te imaginabas que ibais a terminar publicando un libro? Sinceramente no. Fue un planteamiento de mi hermano, que escuchó que una compañera ya había publicado un libro por esa editorial y nos planteó al resto el poder publicar el libro. Bueno, pues fue tu hermano entonces el precursor y podemos decir que os calentó, ¿no? Os enganchó para que os unieseis, ¿no? Sí. Bueno, Arturo creo que surge en las propias clases de la Escuela de Magisterio, ¿no? Sí, surge como un trabajo de clase, nos propone una profesora para enseñar a los niños de 3 a 6 años pues un tema a través de una metodología llamada mapa conceptual, y nosotros pues decidimos enseñarles los animales. Es decir, que ese es el objetivo, ¿no?, de Arturo, enseñar las especies animales más representativas a niños ¿de qué edades? De 3 a 6 años. Y claro, entiendo que hay que ponerse en la piel de estos niños para que el lenguaje, ¿no?, y cómo está escrito, pues se adapte a ellos, ¿no? Sí. De hecho, fue un reto para nosotros tenerlo en un pareado, y fue una manera de intentar conectar con ellos. Pues nosotros sabemos que a los niños pequeños les encantan los animales. De hecho, casi todos los cuentos que se leen a los niños hay algún personaje de un animal o pasa algo con algún animal. Entonces creíamos que la mejor manera de conectar con ellos era hablar de los animales a través de una rana y tenerlo pareado para captar su atención. Sí, la rana aparece en muchos cuentos, pero esta es una rana peculiar, ¿no? Sí, muy peculiar. Y bueno, ¿cómo fuisteis dando forma a los personajes? ¿Cómo fue evolucionando la historia? Porque lleva también un proceso bastante complejo, ¿no?, según me contó tu hermano. Sí, un proceso muy complicado. De hecho, porque somos 4 lo que hacemos en el libro, somos 4. Entonces, el ponernos de acuerdo los 4 era un poco complicado. En que, por ejemplo, decíamos en la presentación y mi hermano también lo dijo una vez, que a mí me gustaría que uno de los personajes es un perro, y yo me encabezonaba con que apareciera el perro, y el resto pues aceptó que apareciera el perro, igual que cuando ellos proponían otros animales yo aceptaba también. Entonces era como ponernos de acuerdo entre los 4 para saber qué animales pudiéramos hacer llegar a los niños. Claro, eso en primer lugar con los personajes y posteriormente con la historia en sí, con el propio guión del cuento, ¿no? Pero bueno, al final fue saliendo y el resultado entiendo que contenta a los 4, ¿no? Sí, de hecho el libro que se presentó, ese no es, y lo decimos en la presentación, ese no es el resultado del primer borrador, eso es un resultado de un montón de trabajo, un montón de correcciones por parte de la profesora que nos propuso este reto, y muchas horas de dedicación de, venga, vamos a ver cómo podemos corregir esto, venga, vamos a poner esto de otra manera, a ver cómo podemos hacer que a los niños les guste. Bueno, además de enseñar la fauna, no sé si también esta historia conlleva, la historia de Arturo, ¿tiene algún otro mensaje, algún fin didáctico aparte, ¿no?, que queráis enseñar a los niños? Yo lo dije en la presentación, igual que cualquier otro cuento, tiene una pequeña enseñanza, que si tienes un sueño, lucha por él. Nuestra Rana tenía el sueño de ser príncipe y luchaba con una serie de pasos que él daba, luchaba para intentar conseguir ese sueño.
Bueno, elaborasteis lo que es la trama del cuento, los textos y os quedaban las ilustraciones. ¿Cómo fue también el proceso hasta dar con la dibujante y conseguir esos dibujos, esas ilustraciones? Pues no sabíamos nosotros qué hacer con las ilustraciones, entonces nos pusimos en contacto con Katy, que es una persona nuestra, y ella nos puso en contacto con Laura, la ilustradora, y nos dijo que ella podría hacer los dibujos, que dibujaba muy bien, y nos pusimos en contacto con ella y ella aceptó. Pues está el cuento por un lado, los textos, la historia, las ilustraciones, pero además creo que pusisteis a prueba el cuento con niños, ¿no? Para ver cómo iban reaccionando. Sí, lo pusimos a prueba con niños de 3 años y salió muy bien. La prueba salió muy bien, los niños salieron encantados, nosotros salimos muy contentos porque no solo enseñamos los animales, sino que percibíamos que los niños se entusiasmaban, estaban súper atentos. Pues Carlos, entiendo que con lo que me cuentas y sobre todo un mensaje para los más románticos de la literatura, entre los cuales me incluyo, a ver, ¿los cuentos infantiles y los libros pueden competir con la tecnología también entre los niños? Sí, yo creo que sí. Y desde mi punto de vista, tú puedes encontrar información en internet, pero un libro lo que va a hacer es que el niño aumente su imaginación. El niño cuando lo lea, pues se imagine esa situación que está leyendo. La rana, que conoce al perro, que conoce al león. Muy bien, por cierto, una vez que ya teníais el cuento completo, ¿cómo fue el contacto y el trabajo con la editorial? ¿Qué tal esa experiencia? Fue una experiencia muy bonita, vivida por primera vez, y nos pusimos en contacto con la editorial gracias a la compañera que ya había publicado un libro y nos puso en contacto con Exlibris. Y además la presentación en Málaga que fue un éxito porque estaba la librería a rebosar, a tope, ¿eh? Sí, y eso también nos hizo pensar que hicimos un buen trabajo y que mereció la pena el esfuerzo. Bueno, no sé si hay más libros en proyecto. Lo estamos pensando en hacer más libros. Posiblemente hagamos una continuación del libro. Muy bien, muy interesante, porque bueno, sois alumnos de magisterio, creo que seguís siéndolo, ¿no? Que estáis ahora empezando un nuevo curso, ¿no? Sí. De hecho, muy contentos de ser alumnos y de la formación que estamos recibiendo como futuros docentes y futuros profesionales. No, sí, desde luego, y todas estas actividades, todos estos complementos ayudan mucho a esa formación del docente, porque, bueno, ya lo han oído, trabajo en equipo, las de estos 4 jóvenes para confeccionar este cuento, como es Arturo, la rana que soñaba con ser príncipe, toda esa puesta en común de la historia, la integración de las ilustraciones y esa revisión constante para terminar con el cuento final. Pues Carlos Moreno, saluda desde nuestra parte a tus compañeros, tanto a Vicky como a Dani y a Marta, y también lógicamente a todo el equipo de profesores del Centro María Inmaculada de Antequera por haber colaborado también en este cuento, como decimos, Arturo. Muchas gracias por atendernos y suerte, Carlos. Gracias, y gracias a ustedes. ¿Escribes? ¿Quieres publicar? Consúltanos en el correo electrónico exlibric@exlibric.com. Hemos visto el ejemplo de un grupo que publica literatura infantil, pero a veces la propia literatura sirve como fuente para hacer otra literatura. Los símbolos en El Principito es un ensayo de Tomás Ramírez Ortiz.
El simbolismo que encierra El Principito es el hilo que une el pasado del autor con su obra, una alegoría magistralmente relatada con gran sobriedad, además lingüística, con palabras que están llenas de un gran contenido. Es lo que analiza este autor de Es Libri, Tomás Ramírez, que la pasada semana pasaba por el programa Es la Mañana del fin de semana en Es Radio. Yo creo que es la única obra de él que verdaderamente ha marcado a mucha gente. A mucha gente, porque El Principito, a pesar de ser un cuento, no es un simple cuento, es un cuento filosófico, es un cuento que tiene y encierra una cantidad increíble de significados. Un solo significante nos puede decir muchas cosas, siempre y cuando tengamos la posibilidad y la capacidad de entenderlo, de sentirlo sobre todo. Bueno, me interesa mucho porque el simbolismo es algo que me ha llamado la atención desde muy joven. Yo he ido poquito a poco descubriendo, para mí, claro, yo no descubro nada para los demás, pero para mí he ido descubriendo que los símbolos encierran verdades que son universales y son atemporáneas, o sea, yo creo que superan al tiempo en todo. El símbolo es algo que el hombre primitivo ya usaba en las cavernas, con 4 signos, con 4 puntos, con 4 rayas. Ya intentaba él dejar huella, dejar algo de sus sentimientos, de su modo de ver o de sentir la vida, incluso de sus creencias religiosas. No olvidemos que en las cavernas siempre existen todavía trazos y huellas de los hombres primitivos que habitaron en ella, y a través del símbolo nos han dejado una cantidad de, creemos, nosotros por lo menos lo interpretamos así, de cosas que querían decirnos, que querían plasmar sobre sus sentimientos de la vida, sobre el amor, sobre muchas cosas. Lo que pasa es que el símbolo hay que interpretarlo cada cual a su manera, evidentemente, porque el símbolo no se puede encerrar en una sola definición. Estamos ya a punto de terminar, pero nos quedaba pendiente leer el texto que nos dejaba en nuestra página de Facebook, Quima Castelló, que dice lo siguiente: no eran 2 cuerpos conociéndose, eran 2 almas encontrándose, esperando inhalar el mismo aliento etéreo que creían respirar, aspirando cada sentimiento uno del otro como si fuera propio, fundiéndose en un solo ente, y al mismo tiempo dándose espacio para poder ser cada uno un alma libre, porque solo siendo libres podían unirse. Muchas gracias, Quima, y enhorabuena por tu texto. Ya sabes, si quieres oír lo que escriben, nos puedes hacer llegar tus micro obras literarias, y si quieres publicar un libro, pues tienes otra vía. Puedes enviarnos tu manuscrito al correo electrónico eslibric@eslibric.com. Nos vamos ya, sin duda alguna tenemos que dar las gracias por cómo han subido las escuchas en este podcast Escritores Exigentes en las últimas semanas. Decir que para próximas ediciones vamos a abordar temas muy interesantes para el escritor. Y ya sabes, hasta entonces, acompáñate de libros, porque lo dijo Francis Bacon: la lectura hace al hombre completo, la conversación ágil y el escribir preciso. Hasta el próximo podcast. Adiós.